Hola, un saludo para todos. Me da mucha alegría poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. También estoy muy contento porque sé que la palabra no vuelve vacía. Sé que hubo personas que no solamente que asistieron a la pesca milagrosa, hubo personas que escucharon la palabra, que recibieron la palabra, hubo personas que sintieron el poder de Dios obrar en sus vidas. Creo que, como decíamos la semana pasada, todo el esfuerzo que hagamos, si se traduce en la salvación de una sola persona, eso es maravilloso. Pero yo sé que hubo más de uno, sé que hubo varias personas, todavía no tenemos un dato exacto, pero sé que hubo varias personas que tomaron la decisión de confiar en Jesús como su Salvador. Y eso nos debe animar para continuar predicando la palabra. No debemos de callarnos. Ahora vamos a entrar en un tiempo de consolidación, vamos a tener un tiempo de receso en lo que nos preparamos para el siguiente desafío para el final del año. Así que, pues, me siento contento. Sé que también Dios respaldó sus vidas, que ustedes se han dado cuenta que si son fieles, si obedecen, si le creen al Señor, Él va a respaldar, Él va a obrar. Así que, adelante. El tema para esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, del versículo 10 al versículo 19. El libro de los Hechos, capítulo 9, del 10 al 19. Dice así la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Perdón, estoy ya leyendo desde el inicio, entonces es a partir del versículo 10. Hechos 9, 10. Dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Entonces, el tema para esta semana es tiempo de consolidar a los nuevos creyentes. Amén. Hoy vamos a esta historia que leímos hace un momento. Es el momento cuando de una manera sobrenatural Jesús se le aparece a Saulo en el camino a Damasco. Saulo era un perseguidor de la iglesia, era enemigo de la fe, él quería acabar con todos los seguidores de Jesucristo. Y de manera inesperada, Jesús se le aparece. Saulo, en esa aparición, él reconoce, porque él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Saulo
reconoce que Jesús es el Mesías Salvador. En ese momento, Saulo sabe que Jesucristo es quien realmente dijo que era, el Hijo de Dios, el enviado para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Entonces, la segunda pregunta que Saulo le hace a Jesús es: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le responde y le dice: entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y eso nos señala que cada nuevo creyente, toda persona que recibe a Cristo, necesita ser consolidada por un hermano maduro en la fe para que pueda crecer en su caminar en Cristo. Cada nuevo creyente que recibe a Jesús necesita a alguien que lo tome de la mano, estamos hablando en sentido figurado, que lo cuide, que pueda guiarlo en esta nueva vida en Cristo. Por eso el tema es tiempo de consolidar a los nuevos creyentes. Entonces, lo primero que quiero destacar está en los versículos 10 al versículo 16. Dice: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: veme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo primero que quiero decirles es que la consolidación inicia con un discípulo dispuesto a obedecer lo que Dios le mande. Para que haya consolidación se necesita que haya un discípulo que esté dispuesto a obedecer lo que Dios le pida, lo que Dios le mande, la comisión que Dios le dé. Jesús se le aparece a Ananías, un discípulo. Le dice: Ananías. Y él, la respuesta de Ananías cuando escucha que Jesús lo llama es: heme aquí, Señor. Es decir, estoy listo, estoy dispuesto. O como decimos, mande, Señor. ¿Qué es lo que deseas? Listo para hacer lo que me pidas. Eso nos señala que Dios solo puede realizar sus planes y propósitos a través o por medio de hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer su voz. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a obedecerle. Dios quiere hablarle a hombres y mujeres que sabe que cuando Él los llame, ellos van a responder como Ananías: aquí estoy, Señor, mándeme, Señor. ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? Están listos, están disponibles, tienen un corazón preparado para responder a lo que Dios le pida. En Hechos capítulo 13, versículo 22, voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así, Hechos 13, 22. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl. Dios había puesto a Saúl como rey, pero Saúl no obedecía, él no tenía un corazón obediente. Dice: y les dio por rey a David, de quien dijo, o sea, Dios dijo de David esto: he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios dice! Dice: voy a quitar a Saúl. Saúl no es obediente. Saúl es un duro de obedecer. Él quiere hacer lo que se le pegue su gana. Dice: pero ya escogí a David. Dice: sé que David está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga, todo lo que yo le pida. Entonces, lo que atrajo a Dios hacia David
fue la disposición de David de obedecer, que Dios hablaba y David respondía, que Dios mandaba y David ejecutaba, que Dios pedía y David actuaba en consecuencia. Para Dios, la cualidad más importante que busca en un discípulo es que sea obediente. Ahora, obedecer a Dios no siempre será fácil o placentero, ¿verdad? O sea, no piense que porque uno puede decir emocionado, sí, Señor, te voy a obedecer lo que tú digas, lo que tú mandes, pero quiero que sepa que obedecer a Dios no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser algo que disfrutes. En el versículo 13 y 14, en la Nueva Traducción Viviente de Hechos 9 dice, escuche lo que dice Ananías, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ananías se espanta literalmente cuando dice, mande Señor, aquí estoy. Le dice el Señor, quiero que vayas a ver a Saulo. Y dice, oh no, Señor, tú sabes quién es ese Saulo. No, él es terrible, es un enemigo. No, Señor, mándame a cualquier otro lado, menos con Saulo. Saulo, no, Señor, me estás mandando a la boca del lobo, Señor. Me estás mandando ahora sí de pechito al enemigo. Ananías sabía que Saulo tenía poder para dañarlo, para lastimarlo, para torturarlo, para encarcelarlo o para matarlo. ¿Sí? En el mismo libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 3, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente dice así. Mientras tanto, del 1 al 2, perdón. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Entonces, Ananías sabía el tipo de hombre que era Saulo. Él era una fichita, ¿verdad? Era un hombre terrible en toda la extensión. Él quería golpear, lastimar, matar, encarcelar, torturar a los cristianos. A ese hombre fue al que Dios le dijo a Ananías, quiero que vayas a ver a Saulo. Obedecer no siempre va a ser fácil. Quizás en tu caso no sea tanto como que vas a ir a ver a un mafioso, a un asesino en serie. No. Pero quizás lo que Dios te está pidiendo que vayas a ver a la persona que recibió a Cristo y que te queda de punta a punta de la ciudad, como que tú vives en Lerma y él vive en siglo XXIII. Y dice, wow. Y que el Señor dice, ve a ver, dice, Señor, pero tengo que agarrar 2 camiones y hay pocos camiones y es temporada de lluvia, Señor. Y salgo tarde de mi trabajo y si lo voy a ver, ¿a qué hora voy a llegar a mi casa? Bueno, obedecer no siempre va a ser algo placentero, no siempre va a ser algo agradable, pero la consolidación inicia con un discípulo dispuesto a obedecer lo que Dios le pida. Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. Y humanamente era inconcebible pensar que la vida de Saulo fuera valiosa e importante para los propósitos de Dios. O sea, en ese momento, cuando Dios le dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas. Tú sabes quién es quién ha sido ese hombre, pero yo sé que él es un instrumento útil. Yo sé la capacidad que él tiene, que él va a ser de gran bendición en mi reino, en mi obra. O sea, nosotros vemos a las personas en base a su pasado o en base a su condición actual, pero Dios ve a las personas en base a lo que serán en el futuro. Dios ya sabía que ese hombre terrible, enemigo del evangelio,
era un instrumento escogido, era un instrumento valioso, era un instrumento importante. Entonces, eso dice en 1 Timoteo 1, 15 y 16, el mismo Pablo. Vean lo que dice Pablo en su testimonio, en Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, escuchen, yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. O sea, que aquellos que han sido los más malos de los malos, Dios los usa como un testimonio. Dios los levanta como un ejemplo que si los puede cambiar a Él, que si los puede salvar a Él, que si los puede convertir en otra persona, también lo puede hacer con otros. También hay esperanza para los demás. Entonces, no importa la condición o la historia de la vida de las personas, en las manos de Jesús se transforman en instrumentos valiosos, en personas útiles para impulsar su reino, en base a ese valor que tienen las personas. Porque regresando al ejemplo de la persona que vive en siglo XXIII, es un ejemplo, ¿eh? Tú dices, chispa, tengo que invertir mi dinero, tengo que invertir mi tiempo. Estoy cansado, voy a llegar tarde a mi casa. Tú ves todo el trabajo que va a demandar consolidar a esa persona, pero si tú ves el valor que tiene, lo importante que es esa persona, lo útil que será para el reino de Dios, entonces eso será diferente, porque vas a decir, wow, vale la pena. No. Dios tiene un plan maravilloso con ese hombre, con esa mujer, con ese joven. Dios quiere usar su vida de una manera poderosa para impactar a miles. O sea, cuando tú lo ves desde la perspectiva de Dios, entonces estarás dispuesto a hacer, a obedecer, estarás dispuesto a pagar el precio que se requiere para consolidar a un nuevo creyente. Entonces, la consolidación solo puede hacerse cuando hay un discípulo dispuesto a obedecer a Jesús. Lo segundo que quiero destacar de esa historia está en los versículos 17 al 19. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Consolidar a un nuevo creyente. ¿Qué es consolidar a un nuevo creyente? Consolidar a un nuevo creyente es conectarlo con Dios. Que el nuevo creyente pueda acercarse a Dios, pueda conocer a Dios, pueda relacionarse con Dios. Pero también consolidar es conectar al nuevo creyente con la familia de la fe. Que sepa que no está solo, que hay una familia espiritual, que ahora él es parte, que él es miembro de una comunidad de fe. Cuando llega Ananías y ve a Saulo, le dice: hermano Saulo. Qué diferente. Cuando primero le dice el Señor, Jesús, ve a ver a Saulo, dice: ese hombre es un enemigo, ese hombre ha hecho cosas terribles. O sea, el concepto que tenía de Saulo es: no, yo no quiero saber nada de ese hombre. Pero luego que entiende el valor que tiene esa persona para el propósito de Dios, entonces cuando lo ve le dice: hermano Saulo. Ahora es alguien a quien ama, a quien acepta. Ahora Saulo es alguien valioso, muy querido para Ananías. Fíjense qué cambio tan tremendo, porque tú no vas a poder consolidar si tú no ves a la persona con amor. Tú no lo miras como Cristo la mira.
Entonces, Ananías lo conectó con la familia de la fe, con otros hermanos, porque al decirle hermano, lo hizo parte de una familia. Ahora, Saulo, en esa nueva vida, en ese nuevo camino, es recibido con amor por los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Ananías fue como ese el enlace, ¿verdad? Él agarró a Saulo, le dijo, tú eres mi hermano, quiero presentarte a otros hermanos. Y él los puso en contacto y le decía, mire, le presento a Saulo. Yo creo que al principio algunos también lo veían como, oye, Ananías, ¿por qué lo trajiste? No, Ananías, no te das cuenta. Pero luego se dieron cuenta de que algo había pasado en la vida de Saulo. Vieron la evidencia de que Dios lo había transformado. Entonces, Ananías lo conecta con la familia de la fe. Saulo es recibido por los hermanos. Saulo es aceptado, es amado por los hermanos. Una de las imágenes para describir a la iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, llega a ser parte de una familia, de la familia de Dios. Tiene hermanos, tiene hermanas, tiene gente que lo va a recibir, que lo va a acoger, que lo va a amar, que lo va a cuidar, que va a estar pendiente de él. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Bueno, entonces, cuando Dios nos llama a la salvación, no vamos a quedar huérfanos, no vamos a quedar solos, sino ahora vamos a ser parte de una familia, vamos a tener nuevos amigos, vamos a tener un grupo que nos va a cuidar, que va a estar a nuestro lado para fortalecernos en el nuevo caminar en Cristo. Entonces, consolidar a un nuevo es conectarlo con la familia de la fe, con los hermanos en la fe. Pero también consolidar a un nuevo es conectarlo con Dios. Dice que puso sus manos sobre Saulo y le dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando Saulo recibe el Espíritu Santo, él puede caminar con Cristo como hijo de Dios. El Espíritu Santo es el sello o la evidencia de que hemos sido salvados. ¿Cómo saber si hemos sido salvados? Porque si tengo al Espíritu Santo en mi corazón, soy un hijo de Dios. Efesios 1, 13 y 14 dice así, la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1 dice 13, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, el sello, la garantía que somos hijos de Dios es recibir al Espíritu Santo. Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo entra en tu corazón y Él pone un sello que dice propiedad de Dios. Esta persona le pertenece a Dios. Esta hombre, esta mujer ha sido comprado, ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y ese Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos vamos a quedar solos. Eso dice San Juan 14, del 16 al 18, dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes.
no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, es el Espíritu Santo que recibimos, que recibe una persona cuando acepta a Jesús en su corazón, estará siempre a su lado para guiarlo, para enseñarlo, para fortalecerlo. La prueba contundente que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios, es que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Romanos 8:16 dice así: pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces fíjense cómo Ananías en la consolidación conecta a Saulo con la familia de la fe, lo integra a la familia de la fe, pero también conecta a Saulo con Dios a través de que reciba el Espíritu Santo que estaría con él para siempre, que nunca lo dejaría. Y otra parte de la consolidación dice: y levantándose, Saulo, después de recibir al Espíritu Santo, fue bautizado. Y esa es una manera de identificarse públicamente como creyente en Cristo. Él, eso que hizo de recibir a Cristo, de recibir al Espíritu Santo, fue en privado. Pero el bautismo ya lo hizo en público. Es una manera, un testimonio de decirle a los demás: ahora soy de Cristo, ahora le pertenezco a Cristo, ahora mi vida es para el servicio de Dios, ahora soy parte de una familia espiritual, de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice en la Nueva Traducción Viviente: los que creyeron lo que Pedro dijo después de que Pedro predicó el día de Pentecostés, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces lo que Pedro predicó, recibieron a Cristo, y el primer paso después de recibir a Cristo fue bautizarse. A través del bautismo se identifican públicamente como hijos de Dios y se integran a la familia de la fe. En Hechos capítulo 10, 47 y 48, cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, hace una pregunta: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Entonces, cuando vamos a consolidar, siempre consideramos esas dos cosas. Uno, conectamos a la gente con la familia de la fe, que sepa que no está solo, que hay una familia espiritual que lo recibe con amor, pero también conectamos al nuevo creyente con Dios, en este caso, que el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu, que es hijo de Dios, que sepa que el Espíritu Santo nunca lo va a dejar, y que se va a guiarlo a que se bautice para ser parte, ser un miembro ya de una manera pública de la iglesia, de la familia espiritual donde Dios lo ha puesto. Ese es el objetivo de la consolidación. Dios nos llama, como Ananías, a ir a consolidar a los nuevos creyentes. ¿Cuál es el objetivo de la consolidación? Conectarlos con Dios a través de confirmar su salvación, que reciban el Espíritu Santo, que estén seguros que son hijos de Dios, conectarlos con la familia de la fe, que sepan que somos hermanos, que sepan que hay una familia espiritual, una célula donde va a ser amado, va a ser cuidado, va a ser ayudado, va a ser acompañado en su nuevo caminar en Cristo. Ese es el objetivo de la consolidación. Así que vamos, porque esas personas son instrumentos escogidos para llevar el evangelio a muchos otros. Esas personas que acaban de recibir a Cristo son instrumentos valiosos en el reino de Dios. Entonces vamos a ir a consolidarlos, a llamarlos, a visitarlos, a ministrarlos, a enseñarlos, a conectarlos con Dios, a conectarlos con la familia de la fe. Todo el esfuerzo que hagamos es valioso porque ellos son importantes. No te demores, o sea, no esperes. No esperes que pase una semana, 2 semanas, no, eso demanda diligencia, demanda acción. Cuando
Cuando Dios comisiona a Ananías, él no dice la Biblia qué hora era, pero él se movilizó el mismo día, en ese instante fue y consolidó a Saulo. Contáctalos, esta semana hay que llamarlos, hay que agendar una visita en su casa, hay que orar por ellos, hay que volverles a presentar el plan de salvación, hay que guiarles en sus primeros pasos en la vida cristiana, hay que integrarlos a la familia de la fe. Esa es la tarea que tenemos por delante. No podemos ser seres descuidados o negligentes con eso. Si Dios ha permitido que haya personas que reciban a Cristo en estos días, tenemos una tarea. Y por eso recuerde que para que haya consolidación se requiere que haya un discípulo dispuesto a obedecer lo que Dios le pide. Y la pregunta es, ¿serás tú, seré yo ese discípulo obediente? Oramos para que así sea. Oramos. Padre, gracias por la palabra, la enseñanza de este día. Gracias porque la predicación de la palabra nunca es en vano y hubo personas que recibieron a Jesús, que entregaron su vida, su corazón a Cristo. Pero ahora es el momento de consolidarlos. Ahora es el momento, como Ananías, de ir, de conectarlos contigo, de conectarlos con la familia espiritual. Señor, que todo esfuerzo, todo sacrificio que eso demande, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con entendimiento, sabiendo que esas personas son sumamente valiosas, sumamente importantes para ti y para tu reino. Padre, gracias por la palabra. Ayúdanos a tener un corazón obediente como Ananías para ir a consolidar a esas personas que tú has salvado. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos de cada persona que tú pongas bajo nuestro cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces esta semana es semana de consolidación. Hay que llamar, hay que agendar visitas. Hay que ir, hay que orar por ellos, hay que ministrar los derramamientos de la sangre. Recuerde, conectarlos con Dios, conectarlos con la familia de la fe, que ellos sean acompañados, que ellos sepan que no transitan solo en esta nueva vida en Cristo, sino que hay hermanos a su lado para apoyarle en este caminar. Entonces, eso es lo que tenemos por delante. Un abrazo para todos, les bendigo y pedimos que sigamos firmes llevando el mensaje. Siga sembrando la palabra, porque el tiempo es corto y aún hay muchísima gente que necesita conocer a Jesús. Bendiciones para todos. Un saludo para su familia. Dios les guarde.